estimados estudiantes, el día de hoy veremos la unidad número 3, los contratos administrativos y la contratación pública. Esta clase se va a dividir en dos partes. El día de hoy veremos la parte 1 y el día viernes veremos la parte 2. Debemos empezar indicando los antecedentes. La teoría del contrato administrativo en Venezuela se inspiró en el derecho francés. Los criterios sobre los contratos administrativos fueron desarrollados a través de criterios jurisprudenciales y doctrinales, los cuales establecieron la existencia de dos tipos de contratos. Los contratos celebrados para satisfacer el interés general, es decir, los contratos administrativos, y los contratos dirigidos solo a los sujetos del contrato, es decir, los contratos privados. ¿Cómo se justifican los contratos administrativos? Bueno, el Estado, a través de la administración pública, tiene encomendado una serie de labores para lograr sus fines. Asimismo, el acto administrativo no es suficiente para alcanzar todos sus cometidos y por ello, en ocasiones requieren relacionarse con el administrado para lograr los fines establecidos. Y esto lo hace por medio de contratos. El contrato administrativo es una técnica empleada por la administración pública para lograr sus fines. Cuando aparece por primera vez era regulado por normas del derecho civil. Ahora es regulado a través del el decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas. ¿Cuál es la base legal de esta temática? Bueno, existen innumerables leyes que se aplican a la materia de contratos. Sin embargo, yo les voy a hablar de las cuatro principales que actualmente se utilizan. En primer lugar, tenemos la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas del 2018. Después tenemos el Decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas del 2014. En tercer lugar está el decreto 17 en el marco del estado de excepción y de emergencia económica, mediante el cual se establece un régimen especial para la adquisición de bienes y servicios esenciales para la protección del pueblo venezolano por parte de órganos y entes del sector público del 2018 y finalmente el reglamento de ley de contrataciones públicas del 2009. ¿Qué maneras de o cuáles son las maneras de contratación de la administración pública? Bueno, en primer lugar tenemos cuando contrata en igualdad de condiciones con el administrado, hablando del derecho privado, y cuando la administración contrata embestida con su poder de imperio y asume facultades y privilegios por encima del administrado. Esto sería el contrato administrativo, por ejemplo, un derecho unilateral de rescisión. Los poderes que embiste la administración pública se conocen como cláusulas exorbitantes. En quinto punto a tratar es el contrato administrativo y la contratación pública, regulación ordinaria de la Ley de Contrataciones Públicas. Y el día de hoy vamos a ver el contrato administrativo, que daría pendiente para la clase del viernes, la contratación pública. Generalidades. En Venezuela los contratos administrativos no están regulados por la Constitución, a pesar de que reconocen su existencia. No obstante, el legislador ha regulado esta materia por el decreto ya mencionado, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas. Sin embargo, se aplican principios constitucionales como el artículo 150. Cláusulas. La primera cláusula que debemos estudiar el día de hoy es la cláusula de inmunidad de jurisdicción. La regulación de contratos administrativos se realiza en la jurisdicción contencioso administrativo. Cualquier conflicto que se presente entre las partes de un contrato administrativo se soluciona mediante la jurisdicción contencioso administrativa, tal como lo establece el artículo 151 de la Constitución. Para celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estatal o nacional, con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse aquello sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en estos contratos el interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio y en otro orden requerir esenciales garantías. La segunda cláusula es la de temporalidad. Los contratos administrativos deben contener un límite de tiempo. No se puede hacer de modo perdurable en los tiempos ni heredables, ya que serán contrarios a las prohibiciones del monopolio del artículo 113 de la Constitución. Las cláusulas de protección ambiental. Todo contrato celebrado por el Estado
tiende a preservar el medio ambiente. Esta cláusula por mandato constitucional, aunque no haya sido incluida de modo expreso, se considera incluida de acuerdo al artículo 127 de la Constitución. Clasificación. El primer ítem es por la calificación de la ley. Surge cuando la norma de rango legal determina expreso o implícitamente que determinados contratos revisten carácter administrativo. El segundo lugar es por calificación del juez. Corresponde al juez la tarea de calificar el contrato en virtud de la aplicación de ciertos criterios, como el criterio orgánico e inorgánico. El criterio orgánico se está en presencia de un contrato administrativo cuando estamos en contacto con la administración pública. El criterio, mira, orgánico y inorgánico, es orgánico y alternativo. El criterio alternativo no basta con que dice que no basta con que una de las partes sea la administración, sino que además debe estar dirigido a la prestación de un servicio público o a satisfacer un interés colectivo general. Pero estas condiciones no se pueden confundir, ya que, por ejemplo, un contrato con SIDOR es de interés general, pero no es un servicio público. Asimismo, se debe considerar si el contrato contiene, en primer lugar, cláusulas exorbitantes, que ya veníamos diciendo que son las prerrogativas que tiene la administración pública a la hora de contratar. No es necesario que estén expresamente establecidas. Asimismo, las cláusulas que están en el contrato administrativo que no pueden ser usadas en contratos privados, ya que en los contratos administrativos el que redacta es la administración y el particular es el que acepta. Además, la administración tiene la potestad de modificar este contrato. Estas constituyen el desequilibrio del principio de igualdad en tres partes que regulan contratos ordinarios, y estas potestades se manifiestan en el contrato administrativo de la siguiente manera. Primero, la potestad de dirección y control, establecidas en el artículo 118 al 131 y siguientes de la Ley de Contrataciones Públicas. Se traduce en la competencia que tiene el órgano administrativo de girar órdenes e instrucciones a la parte que contrata con él, sobre la forma en la que ella considera que se deben ejecutar el contrato, es decir, dicta directrices en cuanto a las formas y modalidades. Asimismo, la administración debe seguir unos pasos. En primer lugar, la necesidad de que se ejecute la obra y se realice, y si realmente necesita contratar para ello. En segundo lugar, realizar un proceso de selección. En tercer lugar, ya es contratar. Y en cuarto lugar, la ejecución del contrato. La ley lo direcciona a la facultad que tiene la administración de dirigir ese servicio, de controlar cómo se dará el servicio, que el contratista cumpla como fue establecido. Se designa un ingeniero inspector que debe vigilar que el contratista cumpla con la obra como fue establecida. De lo contrario, tiene la facultad de suspenderlo, ya que la modificación de cualquier contrato debe ser autorizada por la administración. Junto con la voluntad va una planilla de medición que se levanta en el sitio de la obra junto con el ingeniero residente y el inspector, donde se da fe de que se ha hecho lo que se paga en la evaluación. La segunda es la potestad de modificación unilateral, de acuerdo al artículo 130 de la Ley de Contrataciones Públicas. Sería el derecho que tiene la administración que le permite variar las condiciones del contrato. Esto va a recaer sobre la prestación del servicio, pero no puede variar en el ámbito financiero del contrato. Está referido a la manera de cómo se ejecutará el contrato. Para poder ejecutar modificaciones se debe pedir autorización a la máxima autoridad, pero no se puede ejecutar las modificaciones que afectan los derechos del contratista, es decir, el pago, por ejemplo. En tercer lugar, tenemos la potestad de interpretación de contratos. La administración queda facultada de interpretar por medio de actos administrativos las condiciones del contrato que no quedaron claras y así, de esta manera, garantizar la continuidad del contrato. Si hay algo que no está claro en la cláusula del contrato, la administración puede interpretarlo. Si es la administración la que lo redacta, ella misma debe aclarar al contratista, ya que esto se modificó por jurisprudencia. En cuarto lugar, tenemos la potestad sancionatoria, establecida en el artículo 166 y siguientes. La administración está facultada por la ley para imponer multas, intereses, cláusulas penales y otras sanciones cuando el incumplimiento del contrato es por parte del administrado. Y finalmente tenemos la potestad resarcisoria, de acuerdo al artículo 155 de la Ley de Contrataciones Públicas. Finalmente, está la potestad resarcisoria. Tiene la potestad de rescindir el contrato, en otras palabras, de terminarlo sin el consentimiento de la otra parte. Primero,
cuando no puede prestar el servicio. Segundo, por razones de orden público. Y tercero, por interés general. En tercer lugar, tenemos las cláusulas derogatorias del derecho común. Colocan a la administración en una situación de privilegio por cuanto exceden de la órbita del derecho común. Se le otorga potestades al Estado en relación al particular. Así no se haya escrito, se entiende que la administración las tiene a su favor. Y en tercer lugar, el régimen jurídico del contrato. Atendiendo al tipo de contrato, se estableció la competencia jurisdiccional. El contrato administrativo bajo la jurisdicción contencioso administrativo y el contrato de entidades del Estado regidas por el derecho privado por jurisdicción ordinaria. Tenemos también que hablar el día de hoy sobre los requisitos jurisprudenciales. La jurisprudencia estableció que se estaría en presencia de un contrato administrativo cuando, en primer lugar, que una de las partes sea un ente público. En segundo lugar, que el objeto del contrato sea la prestación de un servicio público o la satisfacción de un interés general. En tercer lugar, la existencia de una cláusula exorbitante aun cuando no esté expresamente establecida. Y en cuarto lugar, que sea escrito. En consecuencia, si el contrato celebrado con un ente público no está dirigido a la prestación de un servicio ni al interés general, se estaría en presencia de un contrato suscrito por una entidad del Estado regida por el derecho privado. En quinto lugar, tenemos la formación del contrato administrativo. Para ello, lo primero que tenemos que tener presente son las limitaciones a la libertad contractual, al particular, de forma particular, de forma general y a la selección del contratista. Particular. Bueno, el participante es el que se acerca a la administración para pedir un pliego de condiciones. En otras palabras, que se le establezcan las normas con las características del bien o la obra, la evaluación del contratista. Se habla entonces de un oferente. Cuando presenta la oferta, se refiere a los precios o el presupuesto que se le da a la administración sobre un producto. El contratista viene a ser la persona natural o jurídica con la cual el Estado celebra un contrato. Ahora, de forma general, la capacidad para contratar, debemos recordar que la voluntad del funcionario público está vinculada al principio de competencia. No es libre su voluntad en estos contratos. Aquí tenemos que hablar de la voluntad vinculada. La autonomía de la voluntad está ausente en el derecho administrativo. Las reglas de la competencia actúan limitativamente y la autonomía de la voluntad es reemplazada por el principio de legalidad. Finalmente tenemos la selección de contratista. Es la necesidad de hacer un procedimiento previo que está en la ley de contrataciones públicas. Es un proceso donde se vinculan ambas partes, es decir, tanto administración como particular. Y aquí hablamos de una voluntad normativa, que es la necesidad de un procedimiento previo. En segundo punto a tratar es el alcance del procedimiento administrativo de la contratación. En primer lugar, tenemos que el procedimiento administrativo para la formación del contrato es esencial, constituye una serie de actos y hechos previos que en conjunto representan un procedimiento administrativo. Asimismo, son actos y hechos concurrentes tanto para la administración como para el contratista. Y el precio de un producto es la reconsideración de precio y la administración decide si continúa o no. En tercer punto de este tema es las características de la formación del contrato administrativo. En primer lugar, se distinguen de los contratos del derecho privado y del derecho civil porque su régimen jurídico regulado por la Ley de Contrataciones Públicas limita el principio de la libertad contractual en cuanto a que la administración pública está limitada en la capacidad de contratar. No todos tienen la capacidad o competencia para contratar en la administración pública. Son personas que son autorizadas a través de una resolución. Asimismo, se debe recordar que la competencia es la principal limitante del principio de la libertad contractual. En segundo lugar, en el caso de la selección del contratante, esta no es libre, ya que se debe cumplir con el procedimiento establecido en la ley, la cual limita a las personas con las cuales la administración puede contratar, de acuerdo al artículo 6, ordinal 24 de la ley. En cuarto lugar, están las fases de la formación de la voluntad para celebrar el contrato administrativo.
Este procedimiento se rige por la Ley de Contrataciones Públicas. Dependiendo de la modalidad que escoja el órgano de la Administración Pública para la selección de contratistas, estas fases cambian de acuerdo al tipo de procedimiento que sea requerido para contratar, pero independientemente del tipo de procedimiento que se elija, siempre se llevarán 4 fases: la iniciación, la tramitación, la finalización y la comunicación. La primera fase, iniciación, sería la orden de apertura por parte de la administración pública, en el cual se recopila un expediente administrativo, el cual será la cabeza del auto de apertura, donde la administración de manera motivada señala las formas que adopta para la selección del contratista, donde debe indicar por qué modalidades lo va a seleccionar. Además debe señalar los argumentos y las razones por las cuales se hace necesario efectuar esta contratación. Además, debe dejar reflejada la existencia del crédito de la partida con los soportes anexos al expediente. Es importante que la administración pública indique qué tipo de modalidad escogió entre las existentes: concurso abierto, concurso cerrado, contratación directa o consulta de precios. Debe elaborarse e insertarse en el expediente el pliego de condiciones, el cual es el documento donde se establecen las reglas básicas, requisitos o especificaciones que rigen para las modalidades de selección del contratista establecido. El presente decreto con rango, valor y fuerza de ley, así como para los procedimientos excluidos de la modalidad. La convocatoria de concurso debe incluirse en la página web del órgano. En relación a la tramitación, deben cumplirse todas las notificaciones que la administración pública debe hacer con motivo del concurso a las diferentes organizaciones que tienen que ver con el desarrollo del mismo. Los que deciden participar deben presentar sus propuestas, las cuales deben reposar en el expediente y son consignadas a través de un sobre sellado a la unidad contratante. Finalización. Bueno, se analizan las propuestas presentadas por los participantes, si ellas corresponden con el pliego exigido y si cumple con todos los requisitos que sean considerados como el que más se ajusta, se le dará el buen pro. La buena pro es la adjudicación del contrato y esta deberá hacerse de igual manera por un acto administrativo motivado en el cual se señalan las razones por las que el buen pro ha dicho contratante. Se puede dar por finalizado el procedimiento para la formación de la voluntad contractual dentro de los supuestos establecidos en el artículo 107. No obstante, asimismo se puede dar apertura de un nuevo proceso según lo disponga la ley, tal como lo establece el artículo 108. Comunicación. Bueno, se debe efectuar las notificaciones al concursante que obtuvo la buena pro, así como de las demás concursantes. En la notificación hecha a los demás concursantes, deberá contener qué recursos son procedentes contra la decisión, ante quién interponerlos y el lapso para su interposición. También puede suceder que la administración dé por terminado el procedimiento sin que se dé la buena pro a ninguno de los participantes, porque consideró que las propuestas presentadas no cumplen con las condiciones, por lo que de igual manera debe notificar a todos los participantes, pudiendo igualmente interponerse otro tipo de procedimiento. Con esto finalizamos la clase del día de hoy. Cualquier duda, pregunta o inquietud hasta este punto, recuerden que pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería. Espero que tengan un feliz día.